Buenos días, mi nombre es Erika Macís, yo soy licenciada en terapia física y el tema de hoy va a ser las movilizaciones y las transferencias en personas con discapacidad. Ok, un momentito. Es un tema muy importante para todos los cuidadores o las personas que tienen a cargo personas con discapacidad que no tienen su movilidad este, interrumpida, ¿verdad? O la tienen afectada. Ok, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de aprender a movilizar o transferir a una persona es ofrecerle siempre al paciente el mayor confort y evitar con esto que un deterioro progresivo por hacerle una manipulación inadecuada. Entonces, eso es lo importante de saber a la hora de hacer movilizaciones o de hacer transferencias. Lo otro es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas a las cuales nosotros los estamos transfiriendo o movilizando y evitar lo que son las lesiones de las personas que cuidan o manipulan este tipo de pacientes, ya que cuando nosotros hacemos esto de una forma inadecuada, lejos de ayudar, nos podemos lesionar. Entonces, vemos muy comúnmente todas las personas que dicen, mire, me duele mucho el cuello, me está doliendo mucho las muñecas, me duele mucho la cintura, y eso se debe que muchas veces al no tener la técnica adecuada, la manipulación no se hace de la forma correcta y esto lo que hace es hacer que se lesione tanto la persona, tanto el paciente como la persona que lo está haciendo. Es importante manejar dos conceptos. El primer concepto que vamos a tener es el concepto de la movilización. ¿Qué significa mover? Es el movimiento, la movilización es el movimiento que le vamos a realizar a una persona sobre una misma superficie, implicando cambios de posición o de situación. Digamos, por ejemplo, girar una persona en la cama. Entonces, vamos a llamar movilización todo lo que se va a hacer en un mismo plano. Si está en la silla, lo que se hace en la silla. Si está en la cama, lo que se hace en la cama. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, la movilización es, por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, el girar la cama, el girar el cuerpo en una cama. Eso es una movilización. Hay dos tipos de movilizaciones, las activas. ¿Qué vamos a hablar de las activas? Las activas son todas aquellas movilizaciones que la persona la hace por sí misma. O sea, si ellos logran levantar un brazo, levantar una pierna, si logran pasarse o cambiar de posición en la cama, entonces eso es lo que llaman movilizaciones activas. Por ejemplo, estamos viendo aquí en la imagen la señora que logra ponerse de pie sola. Las pasivas, al contrario, es aquellos movimientos que requieren de otra persona para ejecutarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Son, por ejemplo, todos los pacientes que tenemos que decimos, no, es que mi mamá, mi abuelita, la persona que yo cuido, no se mueve. O sea, ellas del todo necesitan que se movilice. Entonces, ese es el otro tipo de movilización, la movilización pasiva, en las cuales vemos que la paciente del todo no puede hacer ningún tipo de esfuerzo. Si ustedes ven, ¿verdad? En esta imagen se observa perfectamente el cuidador, la persona encargada, movilizando, levantándola, o sea, porque la persona en sí no puede hacer el movimiento. Ok, ya vimos la diferencia en la movilización. ¿Qué significa transferencia? La transferencia es cuando nosotros pasamos de una superficie a otra a la persona. O sea, entonces es un movimiento que ya implica cambiar de dos planos. O sea, si está acostada, la vamos a sentar, si está sentada, la vamos a poner de pie, si está de pie, viceversa, la vamos a sentar o la vamos a acostar.
¿Qué es lo que pasa en las transferencias? Las transferencias, si no las hacemos de la forma adecuada, es donde hay más riesgo de lesionar tanto al paciente como lesionar al cuidador, porque todo esto implica una serie de movimientos y técnicas adecuadas que lo que van a hacer es prevenir lesiones, sobre todo a nivel de la columna. Si ustedes ven acá, por ejemplo, en las imágenes se observa un cuidador o una persona encargada cómo está movilizando una persona, o sea, la está pasando de estar acostada a sentarla para posteriormente ponerla o transferirla a una silla. ¿Cuáles son los principios que hay que hacer para movilizar o transferir a una persona? Que son los que tenemos que manejar. Uno, importantísimo, adaptar el medio. Cuando nosotros vamos a manipular a una persona o la vamos a transferir, es importante que donde se encuentre, quitar todo nivel de ambiente que nos estorbe. Hay que tratar de que la cama esté en el lugar, un lugar específico, donde no choque con muebles, donde haya más campo, según la realidad de cada paciente y del entorno en el que está, que permita que la persona se pueda mover y transferir sin ponerla en peligro a ella. Entonces, esto es importantísimo, ¿verdad? Para evitar lesionarse. Entonces, ¿qué quiere decir? No vamos a poner de pie a una persona, no la vamos a transferir si, por ejemplo, tenemos ropa en el suelo, o tenemos algún mueble que está obstaculizando donde se encuentra la persona acostada, si tenemos las puertas medias abiertas o medias cerradas y eso nos estorba el movimiento. O sea, eso es adaptar el medio. Este es el principio básico de lo que son las movilizaciones y las transferencias. Segundo, la colaboración del paciente. Tenemos que tener muy claro si el paciente nos colabora o no. ¿Qué es capaz el paciente de hacer? Entonces, no podemos llegar y simplemente ir a mover a una persona si no sabemos si logra mover sus piernas bien o sus brazos, si logra girar, o al contrario, si del todo no lo logra hacer. Es importantísimo eso porque según las capacidades de cada paciente, vamos a utilizar ese movimiento que puede hacer para facilitar las transferencias. Otro aspecto importantísimo es orientar al paciente. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los pacientes se encuentran desorientados. Si han tenido, por ejemplo, síndromes de inmovilización o periodos prolongados de encamamiento, o ya vienen como demencias propias de su edad o problemas de este tipo, entonces es orientarlos. Nosotros nunca podemos mover a un paciente si nosotros no le decimos, señor, señora, mamá, papá, abuelo o la persona que nos estemos encargando. Vamos a levantarte o vamos a darte vuelta o vamos a ir al baño. O sea, siempre es orientar al paciente. Y en el caso de que si no somos familiares o somos simplemente cuidadores, decir, señor, señora, soy tal persona, vamos a movernos, si usted puede me ayuda, si no, usted tranquilo, yo lo voy a movilizar. Entonces, es importantísimo. Así como está lo del ambiente que hablamos, ¿verdad? De tratar de que sea lo más adecuado posible. Es determinar cuánto es la colaboración del paciente, sabiendo su historia, sabiendo qué es lo que puede hacer y orientarlo respecto a lo que se va a realizar. Luego, es importantísimo que cuando nosotros vamos a movilizar a un paciente, ¿verdad? Siempre las manos de la persona encargada son las que van a ayudar a guiar el movimiento. Entonces, ese contacto, el llegar y decirle al paciente, lo voy a mover, voy a colocar mi mano en su cadera, en su brazo o en sus piernas, es esencial porque esto va a dirigir el movimiento de la persona. Otro también aspecto importante que podemos tomar acá es el hecho que muchas veces le decimos a la persona, vuelva a ver hacia el lado donde nosotros lo vamos a movilizar, porque al mover la cabeza en la misma dirección es más fácil para la persona comprender en qué sentido va el movimiento. Entonces, esas son técnicas importantísimas de saber a la hora de movilizar al paciente. Otra cuestión que tenemos es hablar poco. ¿Cómo es esto de hablar poco? Bueno, cuando se está movilizando a un paciente, hay que tratar de que la información que se le da sea breve, sea concisa, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a girar. No decirle, vea, vamos a dar vuelta
aquí, allá, ponga la pierna, el brazo, porque es demasiada información a veces para procesar, sino empezar paso por paso, hacerlo muy, muy, muy paulatino. Primero decirle, ok, vamos a sentarte, punto. Mira, vamos a ponerte de lado, ¿ok? Y siempre tiene que ser un lenguaje muy simple, muy conciso, y que nosotros tengamos el conocimiento de que esa persona nos está entendiendo qué es lo que les estamos diciendo. Entonces, perdón, esto junto con las manos del encargado van a ir guiando el movimiento y van a facilitar las movilizaciones y las transferencias. Importantísimo, el posicionamiento adecuado. Ahorita nos vamos a meter propiamente en cómo tiene que estar colocado la persona. ¿A qué nos referimos con posicionamiento adecuado? Es a la persona o el encargado de manipular. ¿Por qué? Muchas veces la persona que las está manipulando no se sitúa en el lugar adecuado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que colocarnos lo más cerca del paciente que se pueda para permitirlo mover. Los pies nunca deben estar juntos. Los pies del cuidador o del encargado siempre tienen que estar separados. Y generalmente uno tiene que ir más adelante al otro. No tienen que ir paralelos, sino uno delante del otro, como por ejemplo la posición de que fuéramos a dar un paso. Porque esto nos permite hacer palanca. O sea, que si el paciente se nos viene, la pierna que está atrás va a recibir el peso y la de adelante va a permitir mover. Entonces, nunca debemos colocarnos a la par de un paciente con los pies paralelos a él, sino uno más adelante del otro, porque eso nos da más apoyo y nos da mayor estabilidad. Eso es esencial en lo que es la movilización. Las rodillas siempre tienen que ir ligeramente flexionadas, porque al estar doblado, eso nos permite pasar de flexión a extensión en la rodilla y nos permite amortiguar el movimiento del paciente y a darle el impulso que necesita para transferirse. Es esencial tratar de trabajar siempre a la altura aproximada del paciente o acomodarnos a la cintura de nosotros. Esto en el caso de que, por ejemplo, tengamos una cama que se pueda subir o que se pueda bajar, entonces es esencial ponernos en esa posición a nivel de la cadera para que nos cueste menos. Esto en el caso de tener, pues, estas camas que suben y bajan. Si no, en lo contrario, si son otro tipo de camas, tratar de acomodarnos de manera tal de que nos ayude a nosotros movilizar al paciente sin hacer tanto esfuerzo. O sea, la idea de esto es no lesionarnos ni lesionar al paciente y hacerlo con el mínimo esfuerzo. En el sentido de mínimo esfuerzo, referimos a que si tenemos todos los cuidados, no vamos a recargar tanto el cuerpo de nosotros a la hora de movilizar a un paciente. Y algo esencial que no se nos puede olvidar es el uso del calzado adecuado. ¿A qué nos referimos con el uso del calzado adecuado? O sea, andar, cero sandalias, chancletas, pantuflas, cero de eso, sino andar, ojalá, zapatos cerrados y con suela de hule, todo lo que sea antideslizante que nos dé un mayor apoyo en los pisos, porque no todos los pisos son iguales, habrá pisos de madera, los cuales se enceran y se puede resbalar la persona. Hay mosaicos que son muy resbalosos y están húmedos. Entonces, es esencial saber manejar un calzado adecuado, el cuidador, para evitar algún tipo de lesión. Entonces, esto yo creo que es básico. El ambiente, adaptar el ambiente, como hablamos, o sea, de que nada estorbe, de ver cuánto el paciente colabora, qué tan orientado está, y dar órdenes concisas a la hora de moverlo y el posicionamiento adecuado. Entonces, yo creo que antes de ya ver la técnica como tal, sí tenemos que manejar esto. Otra cuestión importante es no mover todo el cuerpo a la vez. O sea, no tenemos que tratar de que cuando vamos a movilizar a una persona, la vamos a desplazar completamente. Es mejor hacer las cosas paulatinamente, ir acomodando segmentos del cuerpo. No, que la cabeza, luego el tronco, luego las piernas, hacerlo por segmentos y la persona no nos ayude. No pretender llegar y alzarlo de un solo, porque ahí nos podemos lesionar. Y por eso viene el otro punto, que es no levantar peso. Otra tendencia que había antes, aunque no se conocía bien la técnica, es el hecho de llegar y alzar a la persona. A veces tendemos a creer hacerlo como cuando se hacen con los niños o los bebés, que simplemente los levantamos de los brazos para alzarlos
En caso de adultos, y sobre todo adultos que tienen problemas de movilidad, no es recomendado para nada hacer eso porque podemos lesionar a la persona. Nada de agarrarlos como el nivel de la axila para levantar porque podemos luxar un hombro, nos podemos venir con todo el paciente, podemos provocar fracturas. Entonces, la idea es más trabajar en el posicionamiento adecuado, en hacer una fuerza para que pueda lesionar al paciente. Vamos ya a entrar propiamente en todo lo que es las técnicas de movilización. La primera movilización que es esencial es cómo vamos a poner a un paciente en la cama cuando está acostado. Eso se llama posición de supino, así lo van a conocer, pero simplemente es el acostar a un paciente. Ok, es importante que para acomodarlo bien en una cama, hay que retirar todo lo que sean almohadas o bajar las barandas de la cama si es una cama de estas como tipo hospital, todo lo que nos estorbe para acomodar a un paciente. A nivel hospitalario, se utiliza mucho lo que llamamos sábana móvil o sábana movible. Es una sábana que se pone de forma transversal en las sábanas ya propiamente del colchón, y esta sábana es la que nos permite, sujetándola, ayudar a facilitar el movimiento para no tener que alzar el peso uno directamente del paciente, sino que por medio de la sábana nosotros podemos agarrar esta sábana e ir colocando al paciente de lado, subirlo, darle una vuelta, y es importantísimo. Entonces, si lo vamos a acostar esta sábana, o si estamos solos, podríamos ponernos en la cabeza de la cama y jalar esta sábana hacia nosotros, colocándolo más hacia arriba, en el caso de que estuviéramos solos. Lo ideal siempre es colocar a una persona por medio de dos personas, pero vamos a hablar las dos realidades, ¿verdad? No siempre hay una persona que pueda ayudar. Volvemos a la misma posición de la persona, del cuidador, donde siempre tiene que tener la espalda recta, abiertas las piernas más o menos al mismo ancho de los hombros, lo cual permite movilizar al paciente sin que nosotros nos lesionemos, sin caer. Y la misma situación de las pies, uno más adelante del otro para permitir este movimiento de palanca. Si vemos en esta imagen, se ve más claramente cómo se utiliza esta sábana. Si ven, son dos personas que están utilizando esa sábana y ellos acomodan al paciente, lo suben o lo bajan. La otra opción que les dije, que era ponerse en la cabeza, es jalarlo, diferente, ¿verdad? Como si nos ponemos sobre, digamos, atrás de la cabeza del paciente, es jalarla hacia nosotros, pero sí, lo ideal sería hacerlo entre dos personas como la imagen, ¿verdad? Entonces, eso. Otra opción también es el decirle siempre al paciente de que si puede moverse y puede colaborar, que flexione las rodillas como está el paciente, que las coloque sobre la cama y que se impulse. Entonces, es como todo un trabajo de comunicación del abordaje del paciente, saber cuánto lo hace bien para que nos ayude a colaborar en todo lo que son este tipo de movilizaciones. Entonces, ya habíamos dicho, retomando un poquito, que la movilización es cuando todo lo hacemos en el mismo plano. Si están sentados, si están acostados, ¿verdad? Y ya la transferencia es ese cambio de pasar de una posición a la otra, ¿verdad? Vamos a ir retomando esos aspectos. Entonces, esta es la primera movilización, el acomodar una persona en decúbito. En todo lo que son las movilizaciones ya para facilitar transferencias, lo importante siempre, o la base de todos los cambios posturales, o sea, para poderlo, es pasar, ¿cómo se llama? Al paciente de estar acostado o en decúbito, pasar de lado. Eso se llama decúbito lateral. ¿Por qué? Porque esto es la base para poder sentar al paciente o para poderlo transferir. Entonces, eso es lo más importante en las movilizaciones, es a saber hacer el giro del paciente, ya que con esto podemos transferirlo, lo podemos cambiar de posición y lo podemos movilizar, ¿verdad? Esto es esencial. Ahora, vamos a ver la otra movilización. Dice que pasa de decúbito supino a decúbito lateral. En otras palabras,
pasar de estar acostado a ponernos de medio lado. Entonces, el cuidador, como vemos en la imagen, se va a poner a la par del paciente con los aspectos que ya hablamos. Las piernas separadas según el ancho de los hombros, un pie adelante del otro, con un buen calzado y situado lo más cerca del paciente para facilitar. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar el paciente. Si el paciente ayuda, le vamos a decir que va a poner la pierna que va a quedar por encima hacia el lado que va a girar, que la va a flexionar un poco. Esto nos va a permitir este movimiento de girar, va a facilitar, al contrario, si tenemos las piernas extendidas del paciente, porque al tener las dos piernas extendidas es como un choque en la mecánica, o sea, nos va a costar más mover. El brazo que va a quedar del lado del colchón, vamos a situárselo por arriba de la cabeza, ¿verdad? Y la pierna contraria flexionada para permitir el movimiento, como se observa en la imagen. Entonces, si ustedes ven, tiene el brazo que queda sobre el colchón hacia arriba y la pierna contraria flexionada. Y ahí nos va a permitir girar. Esa es la primera posición. Si el paciente no puede girar la pierna, como se vio en la imagen pasada, la otra forma de hacerlo es cruzándole las piernas de manera tal que también faciliten el movimiento y evitando con esto que las piernas se encuentren paralelas y extendidas porque eso nos va a obstaculizar un poco, ¿verdad? Una vez haciendo eso, el encargado, ¿verdad? Bueno, la persona le va a sujetar la mano que está por el lado de la cabeza y con la otra mano la va a situar a nivel de la nalga, de la cadera, y va a guiar el movimiento para que el paciente gire y así colocarlo de una vez en forma lateral. ¿Ok? Entonces, así ya, de una vez eso, va a quedar el paciente ya en esta posición. Entonces, el resultado final de la movilización pasada va a ser el paciente que pasó de estar acostado a estar de lado. Ahora vamos a hablar de la movilización de qué es de estar de lado a ponernos en posición sedente o sentar al paciente. Una vez que ya logramos poner al paciente de lado, como hablamos en la vez con anterioridad, vamos a tratar de flexionarle las dos piernas, como se ve en la imagen. La persona o el encargado va a igual estar colocado a la par y con esta postura dinámica, eso, o sea, que nos permite movernos, lo que vamos a guiar es a ir colocándole la mano detrás de la escápula, o sea, debajo de lo que llamamos nuca, abajo, en la pura escápula, vamos a colocar una mano y la otra, el cuidador la va a poner a nivel de las rodillas del paciente. Y lo que le va a ayudar al paciente es, con la mano que está por el lado de la escápula, levantarlo y con la otra que está sobre las rodillas, jalarlo para sentarlo, perdón. ¿Cómo se observa ahí? ¿Verdad? Entonces, el paciente ya estaba de lado, el encargado lo que va a hacer es colocar una mano a nivel de la escápula, las otras detrás de las rodillas, entonces con una va a impulsar, o sea, la que está debajo de las escápulas lo va a impulsar y con la otra mano, que queda, tratar de bajarle las piernas al paciente y ayudar. ¿Qué pasa con el brazo de la persona? Mire, hay que evitar que la persona lo agarre a uno a nivel del cuello, porque eso es muy dado. O la gente cuando va a movilizar a una persona le dice, agárrese de acá. No, eso es un mecanismo de lesión. Bueno, de los principales que hay a nivel de cervicales, porque el cuello no está hecho para soportar ese peso. Entonces nosotros nunca le podemos decir al paciente, agárrese de mi cuello. No, es tratar de que se agarre del brazo, digamos, como a nivel del hombro, un poquito más abajo del hombro de la persona que lo va a mover, pero nunca del cuello, para evitar así que el cuidador se lesione. Entonces, como vimos, ya repetimos un poco la técnica, de donde el paciente se puso de lado, simplemente es colocar la mano debajo de la escápula y la otra a nivel de rodillas, uno lo impulsa hacia arriba y el otro saca las piernas del paciente y así logra estar el paciente sentado.
¿Ok? Entonces, si ustedes ven, en esto se ve una secuencia mejor de cómo el paciente se fue colocando, ¿verdad? Entonces, una vez de que ya se impulsa, ¿verdad? El paciente logra sentarse, podemos ver en la foto de abajo, donde ya el paciente logra sentarse y luego simplemente lo que va a hacer el cuidador es tratar de colocarlo bien de manera que el paciente no se vaya para adelante, se vaya para atrás a los lados. Y esto es una cuestión de equilibrio, ¿verdad? Lo cual es esencial, esencial, esencial para evitar que el paciente se lesione. Entonces, así una vez que ya tenemos esto, ya el paciente se encuentra en posición sedente. Entonces ya vimos ya 3 movilizaciones. Una es el colocar al paciente acostado. 2, colocar al paciente de lado. Y 3, colocarlo en posición sedente. Okay. Estos principios de estas movilizaciones van a ser la base de las transferencias para los pacientes para ya pasarlos a la cama o, perdón, a la cama no, a una silla o ponerlos de pie. Ahora vamos a hablar de las transferencias. Como habíamos hablado, la movilización es el mismo plano y la transferencia es cuando vamos a pasar de un lugar al otro, o sea, de la cama ponerse de pie, o estar de pie sentado, o de la cama a la silla. Por eso se llaman transferencias, porque lo vamos a cambiar de posición. La primera transferencia que vamos a ver es el paso de sedente a bípedo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que haber movilizado como todo lo que aprendimos primero, ¿verdad? Y haber colocado bien al paciente, digamos si está en la cama, en posición sedente para lograr ponerlo de pie. ¿Qué es esencial? Una vez de que el paciente está sentado con la técnica que hablamos hace un rato, ¿verdad? Tenemos que tratar de ubicar al paciente lo más cerca del borde, ¿verdad? Y en manera de lo posible tratar de que los pies del paciente se encuentren apoyados en el suelo. Generalmente esto lo vamos a conseguir, obviamente, con estas camas que suben y bajan, pero si no, tratar, o sea, lo más que se pueda que el paciente tenga esta posición. Es importante aquí mencionar que hay que tratar de que el paciente tenga como medias resbalosas, algún tipo de sandalias o pantuflas o chancletas que los resbalen. Si no, de tratar, ojalá que ya cuando lo vamos a sentar tenga también un calzado que, no sea, que sea antideslizante para que ayude y facilite las transferencias. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos estos dos datos, lo que el encargado va a hacer es ponerse delante del paciente y si ustedes observan, vean, la silla o donde se va a colocar el paciente se debe poner de la forma más cercana donde se encuentra el paciente. No es que la silla la vamos a dejar a 1 metro de distancia, no, tiene que ser lo más cerca posible. Igual, pues vamos a indicarle al paciente, vamos a ponerte de pie, nunca hacerlo sin darle la indicación y proceder a hacerlo de la siguiente manera. El cuidador, si vemos la imagen, va a tener la postura que hemos mencionado en todas, una pierna más adelante hacia la otra, que sirva de palanca, ¿verdad? El cuidador, el encargado va a tener los zapatos adecuados, o sea, zapatos que sean antideslizantes y las piernas flexionadas, que es lo que va a permitir hacer el esfuerzo para poner de pie al paciente. Una vez que hacemos eso, lo que vamos a hacer es decirle al paciente que se incline, o sea, que se haga un poco hacia adelante, para después el cuidador agarrarlo de la cintura del paciente y jalarlo hacia arriba. Jalarlo hacia arriba para estimular todo lo que es ponerse de pie. Como vemos en la imagen de la señora con el pantalón negro y la camisa blanca, ¿verdad? La cual le hicieron el impulso para ponerla de pie. Entonces, una vez que ya está el paciente así, procuramos ya que él se ponga de pie, ¿ok? Como vemos en la imagen contraria, donde está la señora de la camisa negra con pantalón blanco, donde ya se hizo ese impulso y ya la persona descarga su peso en ambas piernas, si lo puede lograr. Entonces, esta es la técnica para transferir a la persona de posición sedente, o sea, de estar sentado a ponerse de pie, ¿ok? De acá proseguimos a pasarlo a lo que es la silla.
En lo que es la silla, como mencionamos, ¿verdad? Igual, la silla tiene que estar lo más cerca posible. Una vez ya que el paciente ha logrado ponerse de pie con la técnica anteriormente descrita, lo que vamos a hacer es tratar de girar al paciente en dirección donde se encuentra la silla, ¿de acuerdo? Aunque esto se haga paulatinamente. Hay que evitar girar al paciente o hacerlo de un solo, porque ahí sí lo podemos lesionar. Si no es ir girando paulatinamente, que esté dando pequeños avances, pero que me puedan permitir el movimiento, porque si lo tiramos se puede lesionar. En el caso, por ejemplo, de personas que han tenido los efectos directos de un evento vascular cerebral, ¿verdad? Una enfermedad cerebral, como son hemiparesis o hemiplegia, donde muchas veces no reacciona una parte del cuerpo, siempre tratamos de dejar la pierna fuerte, o sea, la pierna del paciente fuerte del lado de la silla para que él ayude a facilitar. Entonces, una vez de que el paciente está de pie, lo vamos a girar. O podemos también decirle al paciente, trate de agarrar la silla si es posible de que él lo pueda hacer. Una vez ya el paciente sentado, es importante, ¿verdad? Perdón, antes de esto, que la silla donde lo vamos a colocar, si es una silla de ruedas, esté con los frenos puestos para evitar una movilización. O sea, que la silla se vaya sin que nosotros paguen porque se puede caer la persona. O si es otro tipo de asiento, tratar de que sea un asiento seguro, que no se resbale, o pedirle ayuda a una persona si vemos que no podemos como controlar eso. Una vez que ya el paciente está sentado en la silla, lo vamos a colocar de la siguiente manera. El paciente, o sea, podemos ponerlos detrás del paciente, vamos a meter nuestros brazos debajo de los brazos del paciente, no lo vamos a subir de las axilas, sino lo vamos a colocar como por debajo del pecho, ¿verdad? Y lo vamos a hacer hacia atrás. Tenemos que tener cuidado porque si el paciente no nos sigue indicaciones o se pone muy inquieto, de procurar de que el paciente tenga agarrado los brazos de esta manera o ponérselos así, de manera tal de que cuando se esté haciendo el movimiento, el paciente no haga esto y así evitar un problema. Entonces, una vez haciendo esto, lo vamos a jalar hacia atrás y el paciente se encuentra, ya en una posición. Es importante, ¿verdad? Como les mencioné, el manejar este tipo el manejar, ¿verdad? Este tipo de técnicas o movilizaciones que nos van a permitir un manejo, ser redundante, adecuado del paciente, evitando lesiones. ¿Ok? Entonces, el manejar estas técnicas, lo que nos va a hacer es facilitar esto. Como ya vimos todos los cambios de posición. Para hacerlos en la inversa, es la misma técnica. Es, ok, está sentado, lo vamos a poner de pie lo vamos a girar, lo vamos a sentar en la cama y de la cama lo vamos a acostar. Entonces, eso es un poco lo que son las técnicas de movilización y de transferencias, ¿verdad? Las cuales son muy importantes. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya ayudado un poco lo que es el material y las imágenes. En cada una de ellas está escrito, ¿verdad? Todos los pasos que hay que seguir en cada una de estas. Bueno, muchas gracias y me despido.